Buenos días. Bueno, estamos en el mes de diciembre y en esta época es generalmente cuando se hace un piso en el mercado, o sea, un piso generalmente en el estacional estoy hablando, ¿no? Y después hay un rebote que dura hasta fin de año. Esto es lo que se llaman estacionalidades. Pero ahí hay que hablar de la estacionalidad, hay que separarla en dos cuestiones y entender por qué se hace el análisis estacional, porque muchas veces este análisis estacional eh, termina siendo una suerte de estadística colgada de la nada, ¿no? Los análisis estacionales es cuando hay flujos pasivos, digamos, que ingresan en un activo por algún motivo que tenga que ver con una cierta estacionalidad. O sea, por ejemplo, en los commodities se da mucho porque hay épocas de cosecha, hay una cosecha nueva, una cosecha vieja, hay coberturas, hay ciertos rollovers que hay que hacer, entonces es una cuestión estacional. En cambio, después cuando uno hace un análisis como el rally navideño, que si bien es un tema que traigo a colación porque yo le llamaría una curiosidad estadística más que un estacional, hay que ver si realmente hay flujos pasivos que ingresan, o sea, que ingresan porque tienen o porque ingresan, porque una acción no tiene estacionalidad. Por más que después se haga un análisis estacional, porque se dice, bueno, ¿qué pasó en todos los noviembre, no sé, de 1980 hasta ahora? Pero no hay una estacionalidad por la cual comprar Intel haya que hacerlo en julio, por ejemplo. No, es una cosa más curiosidades estadísticas, ¿no? Eso frente a la estacionalidad, que tiene una razón de ser, porque la estacionalidad en la soja es, mirá, en marzo, en el hemisferio sur, ya se saben los rindes de la cosecha, ya se están vendiendo, entonces hay una estacionalidad que es vender ese contrato porque ya lo tenés. El que ganó, ganó, el que perdió, perdió y tenés que rolear la posición. O cuando querés comprar las coberturas antes de saber, para tener certeza, porque tenés una volatilidad alta a nivel climático en todo el proceso entre la siembra y la cosecha. Entonces, esos sí son estacionales. Ahora después las acciones y demás, no. Pero bueno, tienen estas curiosidades estadísticas que pueden servir para operar, por supuesto. El Standard & Poor's cerró un gap. El gap que tenía, que generó en la suba, lo cerró ayer, que tuvo un pico hacia abajo y después se terminó rebotando fuertemente. Y este viernes tenemos ejercicio de opciones, con lo cual, bueno, hay que ver dónde están las zonas de 6.900 es una zona donde hay muchos calls, hay una pared de calls, acá podemos ver un poco el desglose, pero va a ser un ejercicio que hay mucho vencimiento de calls y la verdad es que en relación hay pocos puts. Y bueno, eso tiene que ver con el posicionamiento alcista del mercado y con esto de que realmente yo no veo miedo en el mercado, ¿no? Vamos al mercado de trabajo, mercado laboral en Estados Unidos. Hubo pérdida de empleos en octubre y un rebote en noviembre. Y si miramos lo que viene pasando los últimos 3 meses, vemos que los trabajos, digamos, los empleos no agrícolas subieron 22.000, pero si miramos solo el privado, o sea, el total es 22, pero si miramos solo el privado vemos que subió 75. Entonces vemos que el privado está reaccionando mejor que los empleos públicos y agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un indicador de que esto lo vemos que hace años que no pasa. Bueno, está switcheando, está cambiando en esta época. Hay una encuesta de la Fed de Nueva York que nos indica que hay una suba fuerte de la inflación, por lo menos a nivel de lo que se llaman los precios que están pagando las industrias en este sentido. Así que es algo a seguir, ¿no? A seguir de cerca. Hay varios que, claro, con esto que la Fed viene bajando las tasas y que la Fed también está dando liquidez en el mercado, que va a generar inflación. Con lo cual es algo a seguir. Por ahora es una encuesta, pero hay que tenerlo en mente. Respecto a la burbuja del 2001, y una información que puede ser interesante también, o que es interesante, es en el 2001 cuando explota la burbuja de las .com, el resto de las acciones que no estaban relacionadas directamente con la .com siguieron subiendo durante un año y después sí cayeron, ¿no? Pero durante un año siguieron con una tendencia alcista. Y eso, bueno, es importante para entender un poco qué puede pasar si se da una situación similar, ¿no? Las empresas relacionadas a la IA, lo que vemos es que en estos días vienen bajando. Oracle perdió
en pocos días, digamos, un poco más de una semana, 17%, ¿no? Con lo cual estamos viendo que hay flujos saliendo de las empresas tecnológicas, sobre todo las relacionadas a la IA, que bueno, si uno quiere o necesita, para mí, hoy, tener deltas negativos o no utilizar una cartera y demás, la jugada, como decía ayer o en estos días, es vender lo que está débil y comprar lo que está fuerte, ¿no? Y vamos al mercado de commodities. El tema del crudo es un tema que está ahí primero porque está en mínimos. Hoy rebota fuerte, ayer bajó fuerte y hoy está rebotando lo mismo que bajó ayer. La estrategia, y voy a mencionar brevemente la estrategia 112, que después voy a subir algún video al respecto. Pero bueno, la ventaja de esta estrategia, por ejemplo, es que nos permite tener un spread en contra de la misma estrategia. Entonces, cuando el mercado baja, como bajó ayer, uno puede cerrar ese spread que está ganando y después te quedas con un spread vendido. Y bueno, cuando se da esto, que muchas veces como se da una aceleración, se da esto que estamos viendo, o sea, baja fuerte y rebota fuerte, como se dio en la plata, sube fuerte y baja fuerte y ahora vuelve a subir, ¿no? Pero en esa situación es una muy buena estrategia por cómo funciona. Lo único que hay que tener reglas claras y estar consciente que uno y preparado para cerrar cuando hay que cerrar, ¿no? ¿Cuándo hay que cerrar? Cuando está en ganancia el spread, porque no te queda más nada por ganar. Toda estrategia, cuando está en máxima ganancia o cerca de la máxima ganancia, tenés que cerrar porque no tenés más nada por ganar. Y como en la 1-1-2 o 1-1-1 podés tener un spread o podés tener el vendido, diríamos. Entonces vos tenés esto. Cuando el spread gana lo máximo, tenés que cerrar porque no tiene sentido mantener esta estrategia. Sino después, cuando el precio rebota, lo que habías ganado con el spread lo empezás a perder y ganás por el que tenés descubierto. Bueno, eso después lo explicaré mejor en otro video. Y después, ¿qué tenemos? El café bajando nuevamente, o sea, está llegando, ahora está superando la media de 100 días, bajó unos 50 puntos desde que hablamos de que lo mencioné ya hace más de un mes, creo. El tiempo pasa rápido. Bueno, 50 puntos en el café son $18,000 por contrato. Acá estamos hablando, cuando digo puntos, uno se refiere a puntos, pero el café se mide en centavos por libra. Entonces, si estaba a 400 centavos por libra y hoy está a 350 centavos por libra, cada centavo por libra, cada punto, ¿no? Son $375. Básicamente eso es lo que... Cuando uno mira, por ejemplo, una operación en opciones, uno analiza la operación en opciones, dice, bueno, ¿qué tan eficiente o qué tanto voy a capturar del movimiento? Generalmente uno cuando opera opciones captura menos del movimiento. O sea, no busca capturar todo el movimiento, busca capturar un sector y muchas veces, si uno es direccional, ser más agresivo, ¿no? Es esperable que si el precio se mueve 20, uno capture más, si uno es direccional. Si uno está buscando, por ejemplo, ganar por el paso del tiempo y demás, no, ahí es otro el cálculo, y ahí lo que uno busca es lo contrario, o sea, que si se mueve a favor, obviamente ganar, pero que si se mueve en contra muchos puntos, uno pierda poco. Básicamente eso es lo que uno está buscando en los dos diferentes estilos muy contrapuestos, ¿no? Hoy está muy de moda el estilo Tasty Trade, es así, porque Tasty hizo muy buenos videos y estudios y demás, con un enfoque que es muy metódico y funciona. Y bueno, y muchos obviamente se colgaron de esa idea y la replican, ¿no? Está perfecto, qué sé yo. Y bueno, después cada uno se toma sus licencias, ¿no? Después tenemos el cobre. En el cobre, situación de corto plazo, bajó el cobre y ahora está rebotando. En el día de hoy está rebotando. Bajó un día, 2 días. Situación estructural más de largo plazo. ¿Y qué está pasando? No hay descubrimientos de minas últimamente. Hace unos años que no se descubre ni así ningún yacimiento interesante de cobre. La demanda de cobre se estima bastante alta. O sea, se estima porque se sabe para lo que se necesita y se ve que hay una demanda de cobre. Y se espera que en algún momento haya algún aumento de la oferta de cobre, que por ahora no se está viendo. Pero bueno, también obviamente a medida que los precios aumenten y demás, va a haber más interés en sacar cobre, incluso de minas que por ahí antes no eran tan interesantes o que estaban por encima o que quedaban muy ajustados los márgenes. Eso sucedía. De hecho, Argentina es un caso de esos. En Argentina,
como el cobre estaba en un precio determinado, sacar cobre de Argentina era relativamente caro. Pero claro, cuando el precio aumenta, se empieza a poner más lindo el negocio. Entonces hay más disposición a volver a ver cómo era eso de a ver cómo era eso de la mina en este lugar. Y bueno, pasa eso. Así que bueno, básicamente esa es la situación. Yo creo que hay que tener cuidado por el tema de la volatilidad estos 2 o 3 días, sobre todo el viernes. A veces no pasa nada, pero es muy probable que suceda y que haya volatilidad intradiaria, porque lo que vamos a ver es que se cierran esos calls durante la rueda, se empiezan a cerrar y eso va a generar una exposición delta en el mercado. Entonces va a depender mucho, ya lo vamos a ver el viernes, pero va a depender mucho cómo esté posicionado el mercado, la reacción que puede tener. Las operaciones semanales que estuvimos haciendo, que estuve pasando, el Iron Condor se cerró bien, sobre todo con el rebote de ayer. Y después tengo algunas operaciones como enfrentadas, ¿no? Pero tengo una mariposa que es alcista, que bueno, si hoy el mercado parece que está rebotando en el pre, pero veremos qué pasa. Pero bueno, si rebota seguramente ya se cierre porque está en ganancia. Y bueno, a seguir, a ver qué pasa con el mercado. Algo interesante antes de que me olvide es la soja. La soja cumplió ese objetivo, digamos, del hombro, cabeza, hombro que habíamos mencionado, ¿no? Como que era el inicio de la corrección, lo cumplió. Y bueno, ahora hay que ver qué pasa, pero yo en el mediano largo plazo me mantengo alcista en soja. El trigo es algo que también tuvo un sell-off grande y lo veo en una zona en donde me empieza a gustar, me parece interesante. El trigo está bajando porque Ucrania es un gran productor de trigo y en parte el mercado, como ve este acuerdo de paz con Rusia entre Ucrania cada vez más probable, hay un feeling ahí de que va a haber mucho trigo, pero la realidad es que hay poco impacto en precios. Lo que va a bajar es el costo logístico, porque claro, hay unos problemas ahí en el Mar Negro y se hace complicado el tema de la logística y se encarece, porque claro, no hay mucho dispuesto a llevar trigo entre medio de las bombas. Entonces, por supuesto, el costo logístico va a bajar, pero ¿cuánto puede impactar eso en el trigo? Poco, con lo cual hay que tener en cuenta, para mí, me parece que esto es un piso de mercado. Pero bueno, el mercado dirá, por supuesto puede salir mal, ¿viste? Es así, son apuestas, son especulaciones y bueno, eso es lo que yo creo. Así que veremos qué pasa. Nos vemos mañana. Let me play among the stars and let me see what spring is like on